Años y años de masajes, no se cura con masajes. ¿Por qué? Porque no era un problema muscular de las cervicales, era una infección por ese parásito. Entonces, entendemos que la medicina está completamente al revés. Porque si con 2 imanes y poco más se pueden conseguir estos resultados, 2 terapeutuchos de 3 al cuarto, ¿qué podría hacer la tecnología, las medicinas, los médicos con medios y con todo el dinero que tendríamos que habernos ahorrado? El 1% de lo que se gastó la Pacheco, eso como le llamaban, con las vacunas, vamos, yo creo que lo hemos hecho aquí, vamos, un festín de información y de tratamientos que hubieran sido. ¿Tenéis alguna experiencia en el campo de la visión? ¿De la vista? Sí. Pues el par, sí, el par de ojo-cerebelo, sí, ojo-cerebelo, y decir que coges el mar negro, lo pones en el ojo y este lo pones detrás. Sin embargo, el doctor Goy determinó una cosa, dice, aquí en España he visto que hay mucha gente vendiendo ciegos de estos, cupones. Dice, y aquí en España he encontrado más casos de viruela que en Alemania y en Sudamérica. Porque para él, la viruela es la que destruye el nervio óptico y trata. La viruela principal es. Porque yo no he tratado ningún caso de viruela, pero sí te recupera visión, ¿eh? Gente que a lo mejor no podía leer sin gafas y han visto las gafas. Y poniendo un imán aquí y otro aquí. Y otra cosa, pones un imán aquí a un chiquillo de 13 o 14 años que está enano, que no crece. Lo dejas así y puede crecer hasta 2 y 3 centímetros en muy poquito tiempo. Tengo en el gimnasio, cuando quieras lo ves. Rubén, el dal del día, tal. Y las rayitas, y su padre lo vio. 3 centímetros, no pudo crecer más, ¿eh? Pero bueno, coño, ya es algo. Es que parece mucho ciencia ficción, ¿no? Sí, ya. Pero está diciendo cosas que realmente que está aquí quiere comprender y no puede. Así que no es fácil comprender esos mensajes que das de 3 minutos solucionado. Yo qué sé, yo veo temas muy serios como una hernia discal, pues es un tema muy serio para que lo está tratando, es un tema muy serio también para que lo está tratando, no hay una solución fácil, se sufre mucho, sufren también los médicos, porque no todos los médicos, a mí me gusta más respetar a los médicos, no por nada, porque es un modelo de medicina también, ¿no? Que a mí me da igual los apellidos que tenga la medicina, lo importante es que funcione, sea alternativa o no sea alternativa. Pero, y hay temas muy serios, ¿no? Claro, pero el problema es que a lo mejor no se tratan desde otra perspectiva, por eso dije, es que esta medicina es complicada y dice, y es arriesgada, incluso dar los datos que estamos dando, y no veas el doctor Goy, porque si te habla de cosas vas a flipar más todavía. Y un curso con él, una conferencia con él, de casos, porque ahora llega gente, por ejemplo, llega un Parkinson, como ocurrió allí, de un médico francés, oncólogo, así. Y pone a testarle y dice, mi doctor, usted no tiene Parkinson, usted tiene tétanos. Lo trata y a la mañana siguiente iba el tío en el hotel, así con el plato de la bandeja que venía, y no se le movía nada. Y era científico, y era médico, y el mejor médico, decía, el mejor experto de Parkinson de París, le había estado tratando, pero el mejor, ¿por qué? Porque ha estudiado más casos, porque gana más dinero, porque cobra más, pero no porque cure. El Parkinson teóricamente es una enfermedad degenerativa que no tiene más, pero también están mal diagnosticados. Porque a mí me vino una mujer allá en Alicante hace unos meses que parecía el Quasimodo de Notre Dame, doblada así, que dolores, temblorosa por todas las partes, entre el hijo, que ya era bastante mayor, la mujer tenía casi 80 años, de Madrid. La tumbamos, le tratamos con el Quantum detecta que son tétanos y sífilis. Espondilisis anquilosante basado por treponema pinte, treponema pálido. Le ponemos los imanes, le ponemos el esto y es lo mismo que te estoy diciendo. Lo puedes ver y lo puedes contestar. Y cuando se levanta la mujer, era casi más alta que yo. Y cuando llegó, era así de pequeñaja. Pues sube el hijo y le dice, yo, ¿verdad? Dice, mamá, ¿qué te ha pasado? Dice, y sin dolor, decía la mujer. Y pero ahora luego llega la mujer y dice, ¿y ahora qué hago con los medicamentos? Y yo, bueno, eso no es mi problema. Eso el médico sabrá. Y le dice el hijo, mamá, ¿cuánto tú te has visto así? Coge los medicamentos y los tira a la basura, porque al final están dándote medicamentos que no te han puesto así. Simplemente seguías tomando medicamentos para prevenir. Entonces,
claro que los medicamentos tienen su efecto, todo lo que tienen que tener. Y lógicamente, los de ayer vimos un reportaje que hizo en la televisión muchas veces. En China se está actualizando la medicina tradicional china con la medicina convencional. Bueno, quizás ellos sean los más aptos para poder hacerlo, pero también decían que los beneficios rápidos no se obtenían con la otra, sino con la acupuntura, la moxa y con todos los tratamientos de la medicina china, porque tratan el cuerpo energético. Y el cuerpo energético termina por modificar la materia de esa manera. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos un cuerpo químico, nosotros tenemos elementos químicos en la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa con esos elementos químicos? Con esos elementos químicos sí. Son la repercusión final de un proceso energético molecular que se transforma en los diferentes estados que decíamos: hormonal, sanguíneo, digestivo. Vale. Entonces esa es la estructura que nosotros tenemos. Entonces dices, ¿qué pasa con esos elementos químicos? Pues que dependen literalmente de aquí detrás. No dependen, porque hasta los niveles de hormonas tienen que depender de la desestructuración del campo energético. Nada, la materia como tal no existe en el universo, lo decían los científicos, no existe. Existe la energía, las cuánticas, las partículas cuánticas. Todo lo que es materia es inherente a la energía, está vinculado a la energía. Entonces, toda la contaminación ambiental que hay ahora, claro. Esa contaminación... ¿A dónde afectan primero? Digamos que es a nuestro cuerpo físico, pero también a la capacidad de oxígeno, a todo. Todo está unido. Es decir, no hay enfermedad en el cuerpo físico si antes no hubo desestructuración energética. Y eso los chinos lo dijeron hace 5.000 años. Entonces, es decir, si hay una pancreatitis o hay un problema hepático, tiene que haber también una disfunción energética. No puede haberla desde esta teoría, ¿eh? Es decir, la medicina convencional puede decir lo que quiera. De hecho, trata muchísimas cosas y de todos tipos. Pero ahora mismo, el problema quizás de la medicina convencional relacionado con esto es que trata los síntomas y no busca el origen de la enfermedad. Por ejemplo, el doctor Goy dice, el aceite de oliva provoca hepatitis C. Bueno, él dice, todos los metabolismos, el aceite de oliva es sanísimo. Vamos, eso ya está claro. Pero él dice, lo tomas por la noche y te alcaliniza, con lo cual proliferan las bacterias. Y un cuerpo con alcalinidad puede generar una patología. El origen puede ser el elemento químico, ¿cuál? El aceite de oliva, es muy sano, pero a lo mejor tu hígado no lo tolera bien. Yo recuerdo a una paciente que le dije, no tome aceite de oliva, y dice, no sabía, me sentaba mal, pero había ido a otro naturópata y le hacía que se pusiera mucho aceite de oliva, porque eso es buenísimo para el cuerpo. No todos los elementos químicos sanísimos le va bien a todo el mundo. Y te diré una cosa, no sé qué grupo sanguíneo soy aquí, pero dejaros los zumos de naranja y mejoraréis. El zumo de naranja es un carbohidrato ácido. Si es un carbohidrato necesita saliva, mezclarse con una enzima. Cuando te comes una naranja te sienta de una manera, pero tómate un zumo y te sienta de otra. No tiene nada que ver, te cae. Y tómatelo por la noche y te tienen que llevar al hospital porque vas a vomitar seguro. Entonces, es un elemento químico muy sano, con mucha vitamina C, nos lo he dicho, sin embargo te desestabiliza porque hay reacciones químicas a nivel de las enzimas. No todo el mundo tolera igual los mismos alimentos, y eso es una de las cosas que dejaremos para la próxima conferencia. Son los grupos sanguíneos tienen la capacidad de tolerar diferentes elementos nutritivos. ¿Quiénes son más vegetarianos? Los grupos A. ¿Y qué tienen ellos? Más alcalinidad. Si son más alcalinos, tendrán más bacterias. ¿Quién tiene más proclives a las bacterias? ¿Quién tolera menos los virus? Los grupos O, porque son más ácidos. Entonces se infectan antes de virus que de bacterias. Un grupo O es el grupo más antiguo. Se mete en medio de los barrizales, de la mierda, de todo, y no le pasa nada. Pero un grupo A se infecta antes de donde haya bacterias. Entonces, muchos alimentos, por ejemplo, la carne, y eso lo digo, ya todos los grupos A, dejaros la carne roja. Os acidifica de una manera y se pudre en el intestino. Esta misma enfermera que vino el otro día con un dolor de barriga tremendo, le ponemos lo mismo, dolor de barriga, no sé qué, tal, no sé cuánto. Y lo primero que aparece son lentejas. Y le digo, sí, ¿qué grupo sanguíneo eres? Dice, el O. Y digo, ¿por qué comes lentejas? Dice, ¿cómo sabes que comes lentejas? Dice, porque lo primero que me ha salido, más reactivo. Dice, pero lo comí hace 3 días, ¿por qué están tan buenas? Me decía.
Pero tú, ya te dije en una ocasión, no tomes lentejas. Bueno, pues las lentejas es un carbohidrato y una proteína. Y necesita una digestión precisa para poder digerirlas, que solo la tiene el grupo A. A un grupo A le das lentejas todos los días y se puede mantener toda la vida. Igual que un caballo, que todo el día le ponemos a la avena. Pero a un grupo 0 no, se le queda ahí. Y muchos dirán, es que las lentejas me sientan como un tiro, pues no las comen. Es que tienen tanto hierro, no, te están arruinando. No todo el mundo reacciona igual, porque luego dependemos de los elementos químicos que tenemos en el páncreas, en el hígado, en todo el sistema digestivo, que dependen de la acidez o la alcalinidad innata, asociada a nuestros grupos sanguíneos. Y eso es una cosa que deberíamos de tener. Hay muchísima información ahora mismo. Lógicamente, las personas que tienen enfermedades crónicas o cáncer, hay dos cosas que tienen que hacer. Primero, evitar los azúcares de todo tipo. Ahora viene una chica esta mañana y me dice, lo que tú me decías de que si eliminas todos los azúcares, los tumores se frenan en crecimiento. Dice, creo que ha salido en televisión, lo he visto a lo mejor alguno, donde dice que han determinado que en los lugares donde hay un consumo excesivo de azúcar es más propenso a generar un tumor. ¿Por qué? Porque ese tumor lleva un hongo, que es la Candida albicans, que es lo que descubrió Chimuncini. Y las levaduras se nutren de las fermentaciones de los azúcares. Entonces ahora estamos hablando de cómo la bioquímica errónea puede generar patologías. ¿Por qué? Porque alcalinizan o acidifican. Volvemos a lo mismo. pH. Otra cosa que deben evitar las personas que tienen tumores, quistes o el tipo de patología relacionada con el cáncer son los fritos. Porque los fritos, los ácidos fritos, como todo lo que tenga que ver con los aceites de oliva, de freidora, estos de patatas con la freidora que tomamos por ahí por los burgers, tomáis algunos, o a lo mejor no, en los Burger Kings, resulta que la célula está formada por dos ácidos más importantes, los más, el EPA y el DHA, que son el omega 3 o que está compuesto de ácidos grasos del omega 3. Ese barniz que protege la membrana que deja permitir que entren los nutrientes y eliminar las toxinas. Eso tiene que hacer una osmosis correcta. Pues los aceites destruyen, proliferando la destrucción celular y el fenómeno tumoral. Entonces también hay que eliminar completamente los aceites fritos en personas que tengan problemas de cáncer. Azúcares y sobre todo la hidratación. También es muy importante, pero ahora otra controversia, no beber agua plastificada. Porque el agua, como es un solvente que capta mucha información, se desestructura, depende del recipiente, a lo mejor es de los botijos de toda la vida. ¿Nos podría decir algo sobre la hipertensión que tanta hay hoy en día y tantos medicamentos se consumen? Según el doctor Goetz, la hipertensión es la disfunción de una glándula. Y hay más de 20 pares relacionados con la hipertensión, porque hay hipertensiones de todos los colores. Hay que encontrar cuál es la específica, porque todas las hipertensiones no son iguales. Hay tres componentes o tres hormonas principales, la angiotensina, la renina y otra más, que están relacionadas con la hipertensión. Unas son por culpa de la diabetes, que provoca disfunciones a nivel renal, pero otras son a nivel cardíaco. Pero también mucha hipertensión tiene que ver con el hígado. Igual, el hígado casi siempre va a ser el órgano que esté relacionado casi en todo. ¿Tienes una arritmia? Hígado. ¿Tienes hemorroides? Hígado. ¿Tienes falta de memoria? Hígado. ¿Tienes dolor de cabeza? Hígado. El hígado casi siempre está relacionado con todo. El hígado es el órgano que más debíamos de cuidar y más de tratar. Mucha hipertensión viene porque el hígado congestionado, las venas y las arterias que pasan muy importantes en esa zona pueden estar obstruidas. Y el corazón envía una información para aumentar la presión, porque ya, digamos, no pasa. Entonces ocurre cuando tenemos una manguera y entonces pisamos. Y no llega agua, abre más. No, levanta el pie, es lo mismo. Porque dice, entonces hay que darle más presión para que llegue el agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita el oxígeno. Si no lo hace con un bombeo, lo hará con 10. Y si no, aumentará la presión para poder llegar. Porque no se puede quedar el cerebro, sobre todo sin oxígeno. No es cuestión de darle más a la presión, es cuestión de levantar el pie para que fluya la sangre. Y a veces tenemos que descongestionar el hígado. Hay muchas cosas que pueden dar problemas de hígado, pero en cualquier caso, ¿y por qué aparece en la edad? Pues porque el cuerpo se va intoxicando con la edad, nos volvemos más sedentarios, el cuerpo empieza a acumular más toxinas,
empezamos a engordar más y ya el cuerpo no tolera. Pero quizás el problema venga porque no estamos comiendo durante muchos años alimentos que han ido contaminando o intoxicando el hígado. Quizás tendríamos que volver a retomar el tema de la alimentación de los grupos sanguíneos. Quizás podría ser esa una línea de evitar que el cuerpo se intoxicara con alimentos teóricamente muy sanos, pero que en realidad le están intoxicando. Entonces, ahora se ha puesto de moda, tal, ¿qué desayuno? Pues yo un vaso de leche de soja con unas tostaditas, el zumo de naranja y no sé qué. Y el zumo de naranja a lo mejor le arruina completamente toda la digestión. Entonces el zumo de naranja ahí lo único que está haciendo es porquería. Teóricamente será muy sano, pero no en las condiciones en las que teóricamente le hemos dado. Al igual que el aceite de oliva, que también puede provocar, según el doctor Goy, muchas hepatitis. Hepatitis en el sentido de que se estanca, se alcaliniza, se fibrina la sangre. Pero también encontramos que mucha hipertensión puede ser porque la sangre está espesa. Entonces, si la sangre está espesa, es lo que llaman las digoxinas, estas para hacer la sangre más dilatada, sobre todo ¿cómo se llama? El adiro, que es para fluidificar la sangre. Bueno, pues quizás a lo mejor habría que cambiar la dieta y ver cosas que no estén haciendo esa apelmaciación. Hace unos años, el doctor Goy, y eso salió en Discovery Salud, nosotros vimos el reportaje, estuvimos en él, donde él hizo un experimento científico con Raymond Irwin, que lo habéis visto en alguna Discovery Salud. Bueno, Raymond Irwin para mí es una de las personas que más saben del tema cáncer en relación a la medicina alternativa, aunque él es médico, tiene un hospital tremendo y es psicólogo. Hay en Marbella y otro en Barcelona. Bueno, pues trataron a casi 300 pacientes en un fin de semana con par biomagnético, pero antes les trajeron sangre. Lo pusieron en el microscopio de campo oscuro, es un microscopio donde se ve, bueno, pues toda la sangre por capas. Como tiene unos, digamos, podemos ver las plaquetas, las fibrinas, todas las toxinas, los parásitos, porque otra cosa, antes de que se me olvide. Hay una analítica perfecta, por ejemplo, en la que vemos eritrocitos, que se llaman ahora. Perfectos, 4.500. Pero ¿cómo están? A lo mejor están cojos, a lo mejor están mancos, a lo mejor están parasitados. Pues resulta que las chicas tienen anemia. Ay, pues la analítica me sale bien, sí. Pero cuando enchufamos esto o lo ponemos con los imanes, resulta que esos glóbulos rojos están llenos de gusanos, están parasitados y no sirven. Entonces, la analítica es fiable hasta cierto punto, pero no nos refleja la realidad. Para eso hacía falta el microscopio de campo oscuro. Sacaron sangre de 300 pacientes, hicieron el experimento para ver cómo actuaba. Por esto está diciendo, es que cosas tan rápidas, pues sí. Ponen la sangre de un paciente y se ve las fibrinas, son una especie, digamos, de plaquetas pegadas, como apelmazamientos. Los glóbulos rojos, en forma de rouleau, que se llaman, que son una especie, digamos, que están pegados unos a otros. Lógicamente no pueden liberar el oxígeno, porque están pegados unos a otros. Están deformados, tienen un montón de problemas. El doctor Goy les pone los imanes, 15 minutos después vuelven a extraer sangre del paciente, lo vuelven a poner en el microscopio de campo oscuro, eso está publicado en Discovery Salud, nosotros vimos el experimento grabado, y esa sangre que estaba apelmazada, esa sangre que estaba pegada con fibrinas, con parásitos, se movía por todas partes. La mujer era una mujer, que vimos de 70 y pico años. ¿Cómo se encuentra? Parece que respiro mejor. Claro, ya el oxígeno estaba liberando en profundidad. Y no era un problema de esperarse 3 o 4 meses, porque Raymond Irwin tuvo la humildad de decir, yo con vitaminas, minerales y con tratamientos, para conseguir esa sangre necesitaría 6 meses, con un tratamiento ortomolecular. Y el doctor Goy lo ha conseguido. No en 1 ni en 2, sino en 297 pacientes en un fin de semana, en apenas 15 minutos. Dicen, son cosas demasiado ciencia ficción. Pues sí, pues por eso estamos aquí. Pero entonces, ¿la calidad del alimento influye? La calidad del alimento es determinante, porque ¿de qué está hecho un alimento? Sino de partículas, de electrones, de iones, al final ¿de qué está hecha la molécula? Sino de la vitalidad. ¿Y qué necesita ese alimento? Que le haya dado el sol, principalmente. Porque al final, como decía Mariano Bueno, no somos carnívoros, somos energívoros. O sea, al final, de lo que comemos.
el 10% lo asimilamos, el resto se pudre y se descompone. Cogemos muy poquito, pues ese poquito tendría que ser con mucha calidad, porque al final las células, el voltaje de una célula, la capacidad que tiene una célula para vibrar la energía, depende de lo que comemos, de la calidad de lo que comemos y sobre todo de la vitalidad de ese alimento. Y para eso necesita pues, del aire y del sol principalmente, ya del agua, todos los elementos nutritivos que pueda aportarle, bueno, de manera orgánica y natural. Sin embargo, hay un problema, y es que decía este doctor, el catedrático Garcés, en una de las conferencias hace bastantes años, decía, las tierras, porque decían, este era un misterio, las tierras más explotadas de la humanidad, que eran Egipto, Mesopotamia y otras zonas, donde la humanidad más antigua, son las más ricas en nutrientes. Dice, no de cojones salen los nutrientes si ahí se ha plantado trigo desde antes de la Biblia y sigue estando. No hace falta echarle abonos. Porque él dice, en el momento que a esas tierras se les echan abonos, se destruye completamente y dejan de producir como tienen que hacer. Y ya siempre tiene que ponerle. Y eso es un problema. Cuando administramos, y él dijo, esto no quiero hablar mucho porque quizás me meto en cosas, pero vamos a entender que el cuerpo es terreno, es tierra. Si le echamos mucho cal, ¿qué ocurrirá también? Pues que las reservas de magnesio y fósforo, otros minerales, se debilitan. Dice, ¿y quién más le dan cal o calcio a las mujeres menopáusicas? Que las hinchan. A que beban mucha leche, mucho calcio, fosfato, mopamato y todo eso. Y eso acaba con las reservas de magnesio, porque el magnesio tiene que estar en equilibrio con el calcio. Y cuando hay un exceso de calcio, se calcifican los riñones o aparecen los espolones, los depósitos de calcio, pero también calcificaciones de las articulaciones, que ya no dejan de ser elásticas. Entonces no es cuestión de dar calcio, a lo mejor es cuestión de dar magnesio. Pero también encontramos que las paratiroides son las productoras de la calcitonina. Los imanes en los paratiroides y pueden estimular la producción de calcitonina. Con eso hacemos que se absorba el calcio. No por aportar más calcio, pero si ahora mismo, en los últimos 50 años se ha bebido más leche que en los anteriores 50. Y hay más descalcificación ahora que antes. Yo decía, había una abuela ahí en Creviente, que antes sabían todos, no estaba la taza esta de antes, pero nos agachábamos hasta de cuclillas. Eso es otra cosa que tendríamos que recuperar, porque los intestinos se vacían cuando se alinean correctamente con el ano, con el recto, pero no cuando nos bloqueamos por la comodidad. Eso es otra cosa que ecológicamente debemos que recuperar, y es de bajarnos. Pues había una vieja creyente, bastante mayor, marroquí, y me dice, yo doy artes marciales de hace muchos años, y me dice el marroquí me dice, mi abuela se agacha y se levanta, y dice, y veo mujeres de aquí que no pueden ni subir escaleras, y tienen menos edad. Y digo yo, que tu abuela caga de cuclillas. Y me dice, claro, toda la vida, agachándose y levantándose, las bisagras están bien. Nosotros no llegamos nunca hasta ahí. Y cuando te agachas, si te agachas ya no te levantas. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista de la salud y del valor de la vitalidad. 10 minutos, bueno, estoy ya aquí. Pero, bueno, los virus estos, cuando le aplicas tú el par y todo esto, ¿qué pasa? ¿Siguen estando, desaparecen, se quedan ahí? ¿O cómo? ¿Qué pasa con el virus o bacterias? Claro, explicar eso por qué. Y otra cosa es que no... ¿con la acidez es virus o bacteria? Porque es que has dicho que con la acidez... Sí, en la alcalinidad la bacteria. Has claro dicho lo de al principio, por eso digo... En la alcalinidad es la bacteria, el virus es el ácido. Entonces, en la alcalinidad ocurre ¿cómo se llama esto? En la alcalinidad, la ausencia de iones es donde aparece la bacteria. Entonces quiere decir que si tú te rompes un brazo y lo dejas quieto, el brazo se vuelve alcalino. Y luego cuando te quitan las coyuelas no lo puedes mover. Porque ha alcalinizado, los iones se han quedado quietos, ha empezado una destrucción molecular, y entonces luego tienes que hacer una recuperación a través del movimiento. Por eso el cuerpo tiene que moverse toda la vida. Estamos diseñados para movernos toda la vida. Más te desgastas, más te regeneras. Pero como te quedas quieto, da igual que tengas 70, que 20 años, te destruyes. El cuerpo que no se desgasta, se degenera. Así que ahora, bueno, en los centros de la tercera edad están haciendo
talleres de chi, clases de gimnasia, yoga, y eso es interesante porque más se mueve la gente, mejor. Y una de las cosas que con las personas que están trabajando hasta los 65 años o hasta los 67 a partir de ahora, cuando dejan de trabajar, dejan una rutina y es que se vuelven viejos rápidamente. Si se hicieran actividades que movieran, que destruyeran, que desgastaran, pues mejor se ahorrarían un montón de problemas. Antes me habías dicho, vale, tenemos alcalinidad en disfunción con bacterias y acidez en disfunción con virus. Aquí tenemos el nivel de energía normal, que sería el pH neutro. ¿Qué es lo que hacen los imanes? Pues empujan las cargas ácidas con las alcalinas y vuelven el estado neutro. Como estos dependen de un exceso de electrones, de iones, y estos de una deficiencia de iones, cuando se restaura el equilibrio, pues se destruyen en el sentido de que dejan de tener actividad. ¿Qué es lo que hacen cuando se equilibran las cargas? No se van. ¿A dónde? A donde hablamos antes, a las cicatrices, porque en esos lugares aparecen como reservorios. Pero hay reservorios que no necesariamente sean las cicatrices. Está la vesícula, están los codos, en el caso de mujeres la vagina, porque la vagina es un lugar donde hay humedad, calor y materia orgánica. En la mayoría de las mujeres eso es un lugar de reservorio natural. Van a ir a esos lugares. Si el pH de la mujer está en condiciones correctas, pues lógicamente ahí no van a proliferar. Pero si hay alguna disfunción, por estrés, por medicamentos, por antibióticos, ahí se va a generar. Y luego vuelven a salir si sí, hay reservorios. Por eso, cuando se testa, hay que testar qué reservorios. Si se encuentra una bacteria, por ejemplo, Mycobacterium leprae, sabemos que hay por lo menos 15 reservorios que van a determinar el lugar donde esa bacteria se esconda. Uno es el codo braquial, que es uno de aquí y el otro de aquí, escápula, esófago duodeno. Bueno, lugares donde hay que poner también imanes, porque traté a una persona, y eso lo traté así, de aquella manera, en el gimnasio. Dice, tengo una acidez siempre que lo muero, no sé qué. Estamos dando la clase de arte marcial y digo, hostia, túmbate ahí. Le ponemos el Helicobacter pylori, salió, que es hiato esofágico, testículo derecho. Pero como salían varios lugares, parece que decía colon ascendente, colon descendente, le ponemos los imanes aquí. Y otro entre bazo y hígado o algo así. Al ponerle los imanes, él dice, algo se está moviendo que se me va a dar. Dice, hostia, y ahora va a dar. Y ahora va aquí. Y dice, ya he parado, claro, porque pusimos los lugares donde determinamos que iban a ir buscando los reservorios donde se iba a esconder esa patógeno, utilizando la linfa o la sangre. Se iba a desplazar, buscando los lugares idóneos. Aquí no puedo estar, porque me han echado. Han cerrado la luz y han cerrado la puerta, pues me voy a otro sitio. Pero donde iba, se encontraba con las puertas cerradas. Y eso es otro descubrimiento del Dr. Boyd, de los reservorios naturales. Por eso a veces los pares biomagnéticos no funcionan en la eficacia o vuelven porque tienen reservorios. Y cuando a una persona le han quitado la vesícula, el apéndice, le han quitado los ovarios, le han hecho cesáreas, hostia, ahí ya es complicado. Porque le tienes que poner 40 o 50 imanes para poder encontrar. Ahí es el problema de las operaciones. Más aparte las propias naturales. Las amígdalas, que todo el mundo le ha quitado amígdalas también, eso otro. Y sobre todo una cicatriz universal, el ombligo, que también sigue dando respuesta. Una pregunta, independientemente